Voy a empezar compartiendo con ustedes un video que fue usado en noviembre del 2009 en la primera conferencia ministerial sobre seguridad vial llevada a cabo en Moscú, Rusia, en donde 150 países hicieron un llamado a que las Naciones Unidas declarara el decenio de acción por la seguridad vial. Corre el video, por favor. Together, we can find the solution. Antes de empezar mi conferencia, quisiera pasar otro video con ustedes que usamos en el Encuentro Iberoamericano de Seguridad Vial. Juntos podemos salvar millones de vidas. Voy a platicar de algunos de los logros y de los grandes retos que tenemos en este decenio de acción por la seguridad vial 2011-2020. El contenido de mi plática versa al principio sobre la epidemiología de este problema de salud pública. Después platicaré sobre las estrategias y programas que se han implementado, en particular en México, hablar y compartir sobre algunos de los logros y resultados y terminar con algunas conclusiones y retos que enfrentamos en la región. ¿Cuál es la situación epidemiológica de este problema? Creo que todos nosotros, al leer los periódicos y a ver los noticiarios cada día, vemos ya, habiendo perdido algo de la sensibilidad, estos camionazos, estos choques donde pierden la vida decenas de personas, estas historias de conductores jóvenes con poca experiencia que van alcoholizados transportando a decenas de pasajeros
en el autotransporte urbano de pasajeros o de carga. Vemos tristemente estas historias de jóvenes que pierden la vida, ellos y sus amigos, al matarse tras una noche de fiestas y haber tomado la decisión de conducir bajo la influencia del alcohol. En nuestro país se registran alrededor de 4 millones de siniestros cada año, y estos siniestros son causa de empobrecimiento de las familias mexicanas. Estamos gastando, como ya lo dije, más de 150,000 millones de pesos en atender las consecuencias de un problema que puede ser evitable, de un problema que está íntimamente relacionado con el abuso en el consumo de alcohol en la gente joven y con otras conductas de riesgo que son características no solamente de México, sino de muchos países de la nación, como por ejemplo la conducta de llevar a los niños expuestos a morir cada vez que van a la escuela o hacen un viaje en vehículo de motor, porque en México y en nuestros países mesoamericanos es poco común el uso de dispositivos de retención infantil adecuados para la edad y el peso de los niños menores de 12 años, que por su talla y estatura deberían de utilizarlo siempre que viajan en un vehículo de motor. Y un tema que ha venido creciendo de manera alarmante, el abuso en el consumo de alcohol o el consumo de alcohol por menores de edad, que cada vez a más tempranas edades, desde los 12, 13 y 14 años, los niños mexicanos están abusando sin moderación alguna del alcohol. El consumo ya es igual en niños y en niñas, y esto los pone en gravísimos riesgos. Para poner el tema en su contexto, en el mundo mueren 1.3 millones de personas por tuberculosis, el mismo número de personas que mueren por accidentes viales, poco más de todas las personas que mueren por malaria y un poco menos de las personas que mueren por HIV/SIDA. ¿Pero por qué pongo esta diapositiva? Porque han sido prioridades globales las enfermedades infectocontagiosas como la malaria, el SIDA y la tuberculosis, y se ha invertido durante décadas muchísimo dinero para combatirlas. Pero hasta hace poco tiempo, pocos países, pocos gobiernos habían puesto la seguridad vial en su agenda. Con más de 1.3 millones de muertes y más de 50 millones de heridos, este tema debe de ocuparnos. El contexto en México, como ya lo decía, 62% de las muertes, del 1.3 millones de muertes, ocurren en 10 países. Y México ocupa el deshonroso 7º lugar a nivel global de esta epidemia. La región contribuye con más de 142,000 muertes al conteo global y más de 5 millones de lesionados que muchas veces pierden su movilidad y quedan con una discapacidad permanente. Y desafortunadamente hemos invertido muy poco en materia de seguridad vial. Si no hacemos nada, va a pasar a ser de la 9ª causa de muerte a nivel global actualmente, va a pasar a ser la 5ª causa de muerte en el año 2030. Esto quiere decir que va a haber más de 2 millones de muertos en el planeta cada año a causa de la inseguridad vial, como se muestra en esta gráfica. En México, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, uno de los patrocinadores de este evento, que asegura una flota de más de 8 millones de vehículos, de los 33 millones que circulan en el país, nos dice que hay más de 2.6 millones de siniestros
que ocasionan pérdidas económicas a ellos de más de 20,000 millones de pesos cada año. El sistema de salud mexicano, el sistema público de salud, hospitaliza más de 350,000 personas al año por un promedio de días de estancia de 5 días por cada una de estas personas. Más de 40,000 de ellas quedan con una discapacidad permanente que va a traer cambios a sus familias. Y somos uno de los países con las tasas de mortalidad más altas de la región, alrededor de 16 muertes por cada 100,000 habitantes. Y quienes están mayormente afectados son las personas desde los 5 hasta los 35 años de edad. El problema está creciendo. En los últimos 20 años, así como la flota vehicular se ha incrementado en más de 100%, pasando a más de 33 millones de vehículos, los accidentes también tienen una curva ascendente que nos preocupa de cerca del 50%, como se ve en esta gráfica. Y en esta tabla que muestra las principales causas de muerte por grupos de edad, podemos ver que en azul oscuro ocupa la segunda causa de muerte desde los 5 hasta los 14 años de edad, el ir adentro de un coche, y la tercera causa de muerte, el morir atropellado por un coche. Si las sumas, se vuelven la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años de edad. Solamente la leucemia es la cajita blanca de arriba. Y en las personas de 15 a 30 años de edad, la segunda causa de muerte es ir en un coche y la quinta es morir atropellado por un vehículo de motor. Y en los colores ven toda la causa externa, que es lo que nos ocupa, las lesiones no intencionales. Déjenme mencionar que la mayor parte de estos accidentes son evitables y son atribuibles a las conductas del conductor. Por ejemplo, en esta gráfica de la Asociación Nacional de Transporte Privado, vemos que la mayor parte de los accidentes son atribuibles al conductor, a la imprudencia del conductor, al exceso de velocidad, al uso de distractores, al no respetar las normas de vialidad. Dentro de los factores más importantes de riesgo y muchas de las prácticas que vamos a ver que tienen éxito, tienen que ver con el control de velocidad, que en cuanto al transporte de carga nos concierne, tiene que ver con más del 39% de todos los siniestros son por no respetar los límites de velocidad. Y le siguen temas como invasión de carril, generalmente por distractores o por somnolencia diurna, imprudencias y otros factores de riesgo. En México, hace 5 años no había una estrategia de seguridad vial. Ante esta ausencia de seguridad vial, las acciones eran fragmentadas y desarticuladas. El presupuesto que se asignaba en materia de seguridad vial y los recursos humanos que atendían el problema eran insuficientes y las intervenciones francamente eran débiles. No se había puesto este tema en la agenda política, el marco jurídico era inadecuado y el problema no había sido hecho del conocimiento público y no estaba en la agenda del Estado mexicano. Pero esto ha cambiado con una estrategia nacional de seguridad vial que se lanzó oficialmente como ley en mayo de 2011 y con un programa de seguridad vial. Pero si les platico la historia, me tengo que remontar a Mérida, a la ciudad de Mérida, en el mes de marzo del 2008, donde el secretario de Salud al frente en esa foto, con la directora general de la Organización Panamericana de la Salud, Mirta Roses,
y junto con 28 países representados por sus ministros de salud que aparecen en esta foto, firmaron la Declaración Ministerial de Mérida sobre prevención de violencia y lesiones, en donde comprometían a nuestros países de la región de América Latina a actuar para combatir esta epidemia. Y así fue como en México nació la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, una iniciativa que está basada en el enfoque de la salud pública, que es un enfoque epidemiológico y por lo tanto preventivo, pero que toma en cuenta que el trabajo para abordar este complejo problema humano debe de ser multisectorial. No es un problema en el que solamente los médicos y los epidemiólogos podemos o debemos de actuar. Es un problema que solamente actuando todos juntos, desde los diferentes ámbitos de competencia de la policía, de tránsito y vialidad, de comunicaciones y transportes, de educación pública, de estados y municipios, de actores de la sociedad, así como miembros del sector privado, se tiene que actuar de manera multisectorial y sobre todo reconociendo que no había que inventar el hilo negro. Hay que basarnos en las mejores prácticas, hay que basarnos en aquello que está fundamentado en la ciencia. Y este es el enfoque de la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, que pretende atacar, como se muestra en este esquema, los 7 principales factores de riesgo alrededor de la inseguridad vial. El que la gente no respete los límites de velocidad o no usen los cinturones de seguridad, que llevemos a los niños sueltos en los vehículos de motor, que los motociclistas no usen casco, que usemos distractores mientras conducimos o que no respetemos a los peatones o los peatones no tengan una cultura vial adecuada. Y en este círculo pueden ver la serie de intervenciones que comprenden la iniciativa, que incluyen el manejo de la información y los datos acerca de esta epidemia para hacerla del conocimiento público y transparente a los ciudadanos. El tema de mejorar las leyes y los reglamentos de nuestros países, de nuestros estados y municipios. El tema de que la policía debe de cumplir su papel de mejor vigilancia y control de las normas establecidas en el marco jurídico. El tema de la inspección técnica vehicular, de la emisión de licencias de conducir para garantizar que todo aquel que va en un vehículo conoce los riesgos y las responsabilidades que implica el conducirlo. El tema de apoyo a víctimas, todos temas que vamos a tratar en este tercer foro mesoamericano de buenas prácticas en seguridad vial. Y sobre todo la sombra del círculo, la evaluación y el monitoreo, porque aquello que no se mide no se puede mejorar y porque es muy importante medir y evaluar cada una de nuestras intervenciones para poder hacer uso efectivo de los recursos limitados que tenemos a la disposición de nuestras áreas para atender este problema tan serio para nuestras sociedades. Y MESEVI tiene todos estos componentes del plan global y de los 5 pilares, pero yo me permito resaltar estas mejores prácticas y estos componentes primordiales, como lo son el Programa Nacional de Alcoholimetría, que desde el 2005 hemos logrado impulsar y actualmente alcanza más de 147 municipios prioritarios en nuestro país, como el sistema de formación policial, porque los policías y aquellos encargados de tránsito y vialidad son los verdaderos héroes de la salud pública, que en nuestro país han sido poco respetados y hemos valorado muy poco el trabajo heroico que realizan para promover la seguridad vial de los usuarios de la vía. El tema de tecnologías para el control de velocidad, que sin duda alguna son unos de los adelantos más importantes
y que son protagonistas en este tercer foro de buenas prácticas, así como la capacitación de la población en materia de seguridad vial a través de la participación social y del trabajo en escuelas, en universidades y hacia la población civil con nuestro Sistema Nacional de Capacitación IMECEBI. Los observatorios de lesiones, que también hablaremos de ellos en las buenas prácticas fundamentales para poder medir y evaluar el desempeño de nuestros programas. Y por último, todo el trabajo con los centros reguladores de urgencias médicas para mejorar y facilitar la atención a aquellos que han sido víctimas de un accidente vial. Y participan en este observatorio nacional y en los observatorios estatales no nada más la Secretaría de Salud, con sus datos de muertes, hospitalizaciones y lesionados, sino la Policía Federal con los datos de siniestros, de infracciones, de puntos negros en carreteras, la Cruz Roja, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como instituciones académicas e instituciones dedicadas a la investigación, como el Instituto Mexicano del Transporte, aquí presente como miembro del comité organizador de este evento. Y en los observatorios, aplicando técnicas de investigación avanzadas, como el análisis espacial para ver en nuestras ciudades en dónde están sucediendo los choques, en dónde están sucediendo las muertes, los atropellamientos. En estas imágenes pueden ver arriba del lado izquierdo la ciudad de Guadalajara, segunda área metropolitana más grande del país, con patrones claros que permitieron establecer el lugar en donde se debían de llevar a cabo las intervenciones, por ejemplo, de control de velocidad, que escucharán en una de las 18 mejores prácticas expuestas. Ciudad Juárez, arriba a la derecha, con los puntos rojos que son los muertos por alcohol y volante, por ejemplo, para saber dónde poner operativos de control de alcoholemia. Monterrey, la tercera ciudad más grande del país, abajo del lado izquierdo. La ciudad de León. Los observatorios tienen un papel fundamental para informar a los tomadores de decisiones dónde está el problema, porque el problema no está en toda la ciudad, que está del tono azul. El problema de la seguridad vial generalmente es en ciertos puntos críticos de nuestras áreas urbanas y de nuestras carreteras, que podemos abordarlos de manera costo efectiva. Y los observatorios también, con este papel tan importante que en México ya está avanzando a las 32 entidades federativas, que es la medición de factores de riesgo. Tenemos que conocer a nuestra población, por ejemplo, para saber que 95 de cada 100 mexicanos no usan el cinturón de seguridad cuando viajan en el asiento trasero, o que solamente 1 de cada 3 mexicanos usan el cinturón de seguridad cuando van en el asiento del copiloto. No nos extrañe que los accidentes viales sean la primera causa de muerte en la población desde los 5 hasta los 34 años de edad, porque cada vez que un coche choca o frena bruscamente, los pasajeros salen despedidos a velocidades muy fuertes y se golpean el cráneo generalmente, o las extremidades, contra el vehículo, o cuando salen despedidos de este. No nos extrañe también, y los observatorios nos han servido para darnos cuenta que más del 13% de todos los conductores en promedio, estos son 17 ciudades en promedio, van manejando bajo la influencia del alcohol. En España esta cifra es menor al 1%. Porque los operativos de control de alcoholemia logran disuadir y la gente se toma muy en serio el que te vaya a agarrar la policía y meterte a la cárcel y quitarte puntos de tu carnet, como lo es en Estados Unidos o en Canadá o en los países más desarrollados, que la gente está acostumbrada a nunca tomar el volante de su vehículo cuando ha estado tomando, y en nuestros países la costumbre es al revés. Aquí la gente piensa: a mí no me va a pasar. No todos los motociclistas usan casco, y aquellos que lo usan no usan un buen casco, lo llevan desabrochado o lo llevan en el codo. Pocos niños
solamente 18% de los niños menores de 5 años van en sistemas de retención infantil, que es la única manera segura de viajar en un vehículo de motor. Y esto es lo que hacemos en los observatorios: observar con datos fidedignos, con metodología científica, para ver qué está pasando en cuanto a las conductas de riesgo. Y comunicarle a la población. Les comparto este timbre del Servicio Postal Mexicano conmemorando a la seguridad vial, o este billete de lotería impulsando a IMECEBI para crear mayor conciencia de estos temas en la población mexicana. Yo quiero compartir esta esperanza y este optimismo de que sí podemos lograr las metas del decenio de acción en nuestros países, en nuestras ciudades y en nuestros municipios, porque hemos visto a muchos países lograrlo y hacerlo, y hemos visto a muchas ciudades mexicanas tener logros muy importantes. En seguridad vial, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México está trabajando para que tengamos carreteras de altas especificaciones, como la México-Puebla, por ejemplo, que muchos de ustedes transitaron para llegar a este lugar. Tenemos que asegurarnos que todas las vías nuevas y la infraestructura que se construya consideren la seguridad como tema prioritario, y estamos haciendo un llamado a que el 10% de todas las inversiones en infraestructura se designe para considerar el tema de seguridad vial, en especial la protección de usuarios vulnerables. Tenemos un programa nacional de atención a puntos de conflicto, los famosos puntos negros, en los más de 40,000 kilómetros de la red carretera federal a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, específicamente de Caminos y Puentes Federales, cuyo director Guillermo Castillo nos acompaña en este evento, y quienes nos van a hacer favor de celebrar este simulacro el día de hoy a las 5 de la tarde. El estado de conservación de la red federal nos indica que 80% de la misma está en buenas condiciones, pero tenemos un programa continuo, como ya lo hablaba el director del Instituto Mexicano del Transporte, Roberto Aguerrevere, de auditorías de seguridad vial a los cerca de 38,000 kilómetros de carreteras para detectar puntos de conflicto y proceder a sus mejoras, tal y como lo hemos hecho en la auditoría vial del Corredor Pacífico en México. Este ejemplo es de cómo de un año, de un periodo de verano a otro, logramos una reducción de cerca del 20% en carreteras federales bajo un programa de estricta vigilancia preventiva por parte de la Policía Federal. Este es otro ejemplo de cómo una ciudad tan importante como el Distrito Federal, a pesar de que su flota ha incrementado pasando de 2.3 a más de 3.6 millones de vehículos en este periodo de tiempo, al incrementar el número de sanciones por el programa de alcoholimetría, logra reducciones tan importantes, mayores al 60% de reducción en el número de muertos por abuso en el consumo de alcohol. El programa Conduce Sin Alcohol es uno de los programas ejemplares de México para disuadir que la gente no maneje borracha. Pero también en ciudades como en Aguascalientes tenemos indicadores muy importantes en la reducción de muertes y en la reducción de accidentes relacionados con el alcohol. Todo ello por el programa de alcoholimetría, que funciona como disuasivo y cuyas multas hacen que la gente difícilmente se la rife a pasar 36 horas en la cárcel y a pagar una multa de 5,000 pesos como costo de haber salido de parranda con los amigos. Ciudades como Guadalajara, en su zona metropolitana, han rebasado las metas del 15% menos muertes en jóvenes, por ejemplo, con campañas vigorosas, empoderando a la policía y aplicando programas de reducción de velocidad con fotoinfracciones y programas de control de sobriedad en conductores. Quiero compartir con ustedes
que este esfuerzo de las Naciones Unidas nació, digamos, hace varias décadas, pero en el 2004 la Organización Mundial de la Salud declaró el Día Mundial de la Salud como el Día por la Seguridad Vial. La seguridad vial no es accidental, se tituló, algunos de ustedes lo recordarán. Y se hizo un llamado a esta conferencia ministerial del noviembre de 2009, ahí está el presidente ruso, y en esta conferencia ministerial se hizo el llamado a que las Naciones Unidas declarara el decenio de acción por la seguridad vial. En todo el mundo, personalidades como el presidente Clinton y el alcalde Bloomberg, quien es uno de los principales filántropos promoviendo la seguridad vial en 10 países, incluyendo a México, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a lo largo del planeta entero se llevó a cabo este lanzamiento al más alto nivel político. Nuestros presidentes, jefes de Estado, Ban Ki-moon, arriba a la derecha en Dow Street en Londres, Margaret Chan y diferentes actores por todo el mundo lanzaron este decenio de acción por la seguridad vial, con acciones de gran visibilidad pública y adquiriendo compromisos a lo largo del planeta, porque esta es una epidemia compartida, principalmente por los países de bajos y medianos ingresos. A lo largo del planeta hubo conmemoraciones en memoria de las víctimas y de sus familias y todos aquellos que han fallecido, y se iluminaron monumentos públicos, incluyendo en México el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, la Diana, por ejemplo, junto con el Cristo de Río de Janeiro, la Fuente de Ginebra, Sydney, Buenos Aires, Nueva York, Caracas, Hanoi. El mundo entero se puso de acuerdo con este pin que hoy llevamos todos en la solapa, que nos recuerda que solamente juntos podemos trabajar para promover estas ambiciosas metas del decenio de acción para la seguridad vial. Aquí en México, Archibaldo, el embajador de los niños, nos acompañó liberando algunas de las caricaturas para promover la seguridad vial en niños. Y se lanzó este plan global de acción por la seguridad vial que, como decía Roy Rojas, está llevando al planeta entero a armonizar las acciones que debemos de tener en materia de seguridad vial. Aquí en México algunos recordarán el segundo encuentro iberoamericano de seguridad vial, donde más de 22 países y 15 ministros y viceministros de salud, más de 1,000 participantes nos acompañaron para el lanzamiento regional de la iniciativa de seguridad vial. Al centro está Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, con nuestro secretario de Salud y el secretario de Comunicaciones y Transportes, lanzando el decenio y publicando la Estrategia Nacional de Seguridad Vial de México. Y este chofer, operador mexicano, le dio una bandera con el tag del decenio al secretario de Salud. Este señor lleva 35 años conduciendo un doble remolque, 35 años sin choques y sin accidentes, lo que nos hace evidente que con un buen entrenamiento y aplicando las mejores prácticas de promoción de la seguridad vial empresarial, podríamos tener vialidades más seguras. De aquí que sea tan importante la participación del sector privado. Y esta señora Jean Picard, presidenta de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, madre de un hijo que fue asesinado por un conductor alcoholizado y fundadora de Stop Accidentes, le dio la bandera del tag del decenio al secretario de Comunicaciones y Transportes para reafirmar el compromiso de trabajar juntos sector privado y sociedad civil junto con el gobierno. Logramos objetivos muy ambiciosos como establecer metas regionales comunes para nuestra región de América Latina y el Caribe
y más de 18 países firmaron la Declaración sobre la Seguridad Vial de México en adhesión al Plan Mundial de las Naciones Unidas. Se sumó el sector privado, se sumaron los académicos y, como ya lo dije, nuestro presidente Felipe Calderón Hinojosa fue testigo de honor ante la firma de los secretarios de Comunicaciones y Transportes de nuestra Estrategia Nacional de Seguridad Vial. Estrategia que fue publicada en Diario Oficial, que fue avalada por unanimidad por los 31 gobernadores de nuestro país y por el jefe de gobierno del Distrito Federal, y que nuestro Congreso de la Unión se sumó al declarar estos 10 años, los 10 años por la seguridad vial en nuestro país. Y más aún les compartía que la cumbre de jefes de Estado del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, reunidos en diciembre, nos han hecho un llamado para desarrollar un programa mesoamericano de seguridad vial, y seremos la primera región en el mundo en tener un plan integral alineado a los 5 pilares del Decenio de Acción de Seguridad Vial, y habrá unas reuniones técnicas durante este foro para revisar los últimos datos de este programa, y nos acompañan compañeros de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras y de otros países de la región mesoamericana que serán parte, incluyendo a Colombia, de este programa mesoamericano. Permítanme concluir con lo siguiente. En el planeta entero nos hemos planteado la meta de salvar más de 5 millones de vidas a lo largo de este decenio. La gráfica muestra que, de no hacer nada, para el año 2020 tendríamos más de 2 millones de muertes cada año en nuestro planeta. Pero si hacemos algo, vamos a poder salvar más de 5 millones de vidas y evitar más de 20 millones de lesiones graves, muchas de ellas que terminarían en discapacidad. Si tomamos las medidas que van a ser expuestas en este tercer foro mesoamericano, sin duda alguna vamos a poder lograr estas metas. Para México, esto implica salvar más de 88,000 vidas a lo largo de los próximos años. Implica evitar más de 160,000 discapacidades en familias mexicanas y más de 5 millones de heridos y de lesionados a lo largo de estos años. Esto nos podría permitir ahorrar en México más de 35 billones de dólares, que bien podríamos invertirlos en la educación y en la nutrición y en el combate a la pobreza, que deberían de ser nuestras prioridades. Muchos países lo han logrado. Aquí hay más de 25 países de la Unión Europea que se aproximan al 50% de reducción que fue planteado por ellos en el año 2000. Muchos países, como Francia, han visto estas reducciones drásticas, pasando de más de 16,000 muertos en el año 1980 a menos de 4,000 muertos el año pasado en sus vías y en sus carreteras. No pretendo que lean todos los hitos, pero ahí están cuando echaron a andar controles de velocidad, mejoramiento de licencias y las mejores prácticas, muchas de ellas que serán expuestas en este tercer foro. En la Estrategia Nacional de Seguridad Vial y el Programa Mesoamericano de Seguridad Vial están basados en los 5 pilares del Decenio de Acción para la Seguridad Vial. El primer pilar, que trata con todo lo que hacemos para administrar y gestionar la seguridad vial. En México nos hace falta un organismo que vele por la seguridad vial de manera integral para que las acciones no estén desarticuladas. Y este organismo nacional de la seguridad vial, como el americano, como el español, como el alemán, como el argentino, debería de tener autoridad suficiente para velar por todos estos temas y financiamiento suficiente que puede derivar de los seguros obligatorios en parte, como lo hacen otros países. El pilar segundo de la infraestructura vehicular, que debe de ser más segura,
y que toda carretera que construyamos en nuestros países debe de tener como prioridad proteger a los usuarios vulnerables. El tercer pilar, de los vehículos más seguros, porque no es justo que en Mesoamérica se vendan vehículos chatarra, que salgan de fábrica vehículos que no pueden entrar a los mercados europeos porque tienen estándares subóptimos de seguridad, y si chocas en ellos es más probable que te mates que en un vehículo de la misma marca que se vende en el extranjero. Es cuestión de justicia social y de derechos humanos. No podemos permitir que seamos el mercado de la basura en cuanto a los vehículos que circulan por nuestras calles y nuestras carreteras. El cuarto pilar, que tiene que ver con modificar la conducta de los usuarios, empezando por darles licencias que tengan que cumplir cursos de conducción y conocimientos y habilidades para asegurarnos que todo aquel que maneja sabe respetar las normas y conoce las consecuencias. Y el quinto pilar, con atender de manera eficiente y oportuna a todos aquellos que han sido víctimas. A lo largo de este tercer foro vamos a ver las mejores prácticas de entre más de 200 participantes que comenzaron a llenar sus prácticas. Más de 90 de ellos las completaron y hemos seleccionado a las 18 mejores prácticas. En cada uno de estos pilares las vamos a escuchar a lo largo de los próximos días. Yo termino compartiendo lo que sabemos muchos de los que estamos en seguridad vial. En esta lámina se reflejan las mejores prácticas globales, muchas de las cuales vamos a escuchar aquí. Si nosotros nos aseguramos de las siguientes conductas seguras en todos los ocupantes de vehículos de motor y de que se cumplan con buenas leyes y efectiva vigilancia policial, si todos usan cinturones, si todos los niños van en sillas portabebés, si la gente no maneja y toma y maneja, si la gente respeta límites de velocidad y no usan distractores, con eso le vamos a poder pegar a esta epidemia pavorosa que nos llena de sangre, de muerte, de dolor y de pobreza a nuestros países. Mis conclusiones el día de ayer, y las comparto hoy con ustedes, a nivel local son las acciones. Los estados y los municipios y las ciudades son los actores clave que tienen que implementar estas medidas en beneficio de sus ciudadanos. En México los invitamos a aplicar la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial y a hacer planes de seguridad vial en sus ciudades y en sus municipios, y cuentan para ello con todo el apoyo de la Secretaría de Salud Federal y del Gobierno Federal en las diferentes dependencias que estamos en el comité organizador. A mí me impresionan mucho los suecos con esta visión cero, y yo creo que la visión cero es para todos nosotros. Cero muertes en nuestras calles y nuestras carreteras, cero niños atropellados, cero niños que mueran cuando un coche choca y salen despedidos contra el parabrisas. Es posible. La visión cero es posible y los invito a adoptarla, porque solo así vamos a poder salvar miles de vidas y a evitar accidentes, un gravísimo problema de salud pública de nuestra nación, de la región mesoamericana y del planeta. Y me sumo a este llamado que hace Ban Ki-moon a un año del lanzamiento del decenio. Ahora se trata de meter mayor velocidad en esta campaña del decenio de acción por la seguridad vial y guiar a nuestro planeta a caminos más seguros en el futuro. Juntos podemos salvar millones de vidas. Es tiempo de actuar. Muchas gracias.